Que el ligamento supraespinoso, tal como su nombre lo dice, va a través de cada una de las apófisis espinosas y que recordemos cuando llega aproximadamente al nivel de C2, esta se transforma en el ligamento nucal. Y por otro lado el ligamento amarillo, recordemos que es un ligamento que es más rico en elastina y reticulina, por eso es amarillo de esto, que es mucho más elástico, y dijimos que recorre toda la columna vertebral entre las láminas. Entre las láminas, tanto por la derecha como por la izquierda. Y este tiene la función principalmente de generar un retroceso elástico de la columna vertebral, entre otras funciones que tiene. ¿Ok? Ahora, cosas que quizás se nos quedaron en el tintero de la clase de mano. Tipos de articulación. Por ejemplo, en la radiocarpiana dijimos que era una articulación de tipo condilo. Muy bien. ¿Y en la articulación mediocarpiana? Sería celar. Condilio también. Entre la primera y segunda fila del carpo forman una articulación de tipo condilio. La carpometacarpiana. Celar. Planas. Artródias. Las metacarpofalángicas. Condíleas. Condílea, acuérdense que vimos el ejemplo del sí y del no. ¿Y las interfalángicas? Son en un plano. Troglarias, porque solamente generan flexo-extensión. ¿Cuál es la única que es distinta en la mano? Es la articulación trapecio-metacarpiana, o sea, a nivel del primer dedo, que esa es una articulación de tipo celar o encaje recíproco. Para que hagan el recuerdo de ello, no se me vaya a olvidar. Bien, muchachos, vamos a ver entonces hoy día la clase de extremidad inferior. La extremidad inferior, la verdad es que no es tan complejo, porque esto es muy similar a lo que vimos en la extremidad superior. Hay muchas similitudes entre sus componentes cápsulo-ligamentoso, muchas similitudes en sus componentes articulares también. Sin embargo, nos vamos a ir deteniendo para analizar algunos tipos de articulación y algunos tipos, digamos, de medios de conexión, los cuales van a ser especiales entre sí. Partamos con la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral, al igual que como ocurre en el hombro, esta es una articulación de tipo enartrosis, lo cual significa que es una articulación tipo Triaxial. esferoidea o triaxial, ¿cierto? En donde sabemos de que las articulaciones que son de característica de enartrosis se mueven en los tres planos de movimiento. ¿Ok? Por lo tanto, es una articulación tremendamente móvil. Es un poco menos móvil que la ilinumeral por una cosa lógica. Recordemos que la extremidad inferior soporta el peso del cuerpo. Por lo tanto, son articulaciones que en su estructura completa van a estar pensadas no solamente para la locomoción y el movimiento, sino que también para el soporte de cargas. Las superficies articulares que se dan en la articulación coxofemoral es entre la cabeza femoral y el acetábulo. ¿Se acuerda que el acetábulo tenía ciertas características anatómicas? Sí. Ok, es importante que las vayamos recordando. El acetábulo es como una suerte de glenoides, pero más grande. Y la cabeza femoral es considerablemente más grande que la cabeza humeral. En ese sentido, vamos a tener una articulación que va a tener múltiples medios de unión porque necesita grandes componentes cápsulo-ligamentosos para mantener su estabilidad. En ese sentido, vamos a tener como primera estructura la cápsula articular. ¿De qué se trata cuando nosotros decimos cápsula articular, muchachos? La cápsula articular recubre la membrana sinovial, el líquido sinovial y cartílago articular. ¿Ya? Ok. La cápsula articular, entonces, recordemos que va a ser el medio fibroso que va a generar un cierre de la articulación y la va a dejar herméticamente cerrada para contener el líquido sinovial, ¿cierto? En ese sentido, la cápsula articular de la articulación coxofemoral es una cápsula tremendamente gruesa y tremendamente potente, porque recuerde que tiene que contener a la cabeza femoral, que a su vez es tremendamente móvil, como también soporta cargas axiales. Dentro de su función, ¿cuál es la estabilidad o no?
Sí, por supuesto. Recordemos que los componentes cápsulo-ligamentosos no solamente dan estabilidad por la capacidad del tejido de frenar el movimiento, sino que la mayor estabilidad que dan los componentes cápsulo-ligamentosos son a través de algo que se llaman mecanorreceptores. ¿Y la cabeza femoral es más grande que el acetábulo? No, en este caso son de tamaños congruentes. Entonces, aparte de esto, vamos a tener que la articulación coxofemoral, al igual como ocurre en la articulación del hombro, también va a tener un labrum, que en este caso se llama labrum acetabular. Si recordamos, tenemos el labrum glenoideo. Acá vamos a tener el labrum acetabular, que recordemos que tiene exactamente la misma función que tenía el labrum glenoideo, que es aumentar la superficie de contacto que tiene la cabeza, en este caso femoral, con el acetábulo. ¿Ok? Vamos a tener un ligamento tremendamente importante que nosotros no tenemos en otro tipo de articulación, que en este caso es el ligamento redondo. El ligamento redondo, que es un ligamento que va de la cabeza femoral hasta el acetábulo, va a ser un ligamento tremendamente potente y tremendamente importante que va a estar ligado a la estabilidad de la articulación coxofemoral. Este ligamento redondo tiene la característica no solamente de unir a la superficie ósea propiamente tal, sino que también por dentro de este ligamento redondo va a existir pequeños vasos sanguíneos que le van a generar la irrigación a la cabeza femoral. Por lo tanto, el ligamento redondo no solamente cumple una función de estabilidad, sino que también cumple una función de nutrición. Dígame. ¿Qué significa irrigación? Que le entrega sangre. ¿Cómo es el término? Irrigación. Irrigación. Que le entrega sangre. Significa que la cabeza femoral se nutre a través de este ligamento redondo. Obviamente vamos a tener también ligamentos específicos asociados a la cabeza femoral. En este sentido, vamos a tener tres ligamentos importantes. El ligamento iliofemoral, que también se le conoce como ligamento de Bertin, el ligamento pubofemoral por anterior y el ligamento isquiofemoral por posterior. Recordemos, iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral. Es muy lógico de dónde a dónde va cada uno de estos ligamentos. El primero va desde, obviamente, la porción ilíaca del hueso coxal hasta el fémur, ligamento de Bertin o ligamento iliofemoral. El segundo también va del fémur hasta el pubis y el tercero desde el fémur hasta el isquio, que va a formar el ligamento entonces iliofemoral por encima, el ligamento pubofemoral por anterior y debajo de este ligamento de Bertin que hace una suerte de Y, y el ligamento isquiofemoral por posterior. ¿Ok? Y sobre esto recuerde que va la cápsula articular y por dentro de la articulación el ligamento redondo. ¿Dudas con los componentes cápsulo-ligamentosos, muchachos, hasta el momento? Sí, usted acaba de decir que los ligamentos iliofemoral, pubofemoral y isquiofemoral están recubiertos por una cápsula articular. Como todas las articulaciones de tipo diástro. Ah, ya, o sea, de cada recubrimiento de cápsula articular va en sus propios ligamentos dentro. No es así. Recordemos que la cápsula articular es una característica de las articulaciones de tipo diartrosis, no de que tenga ligamentos. Los ligamentos aparecen en las diartrosis, pero la característica de una articulación de tipo diartrosis es que tiene cápsula articular. No se lo olvide. O sea, de cada tipo de articulación de artrosis vamos a encontrar que estén recubiertos por una cápsula articular. Tal y cual. Y dentro de esos tres ligamentos está el ligamento redondo, ¿verdad? Ligamento. Muy bien, muchachos. ¿Dudas, consultas con la cadera? Ok. Hablemos de la rodilla, porque la rodilla requiere algo. La rodilla es una articulación o un complejo articular de rodilla. Al igual como ocurría en el complejo articular de hombro y en el complejo articular de codo, que son varios componentes articulares. Nosotros acá vamos a hablar también de un complejo articular. En la rodilla nosotros nos vamos a encontrar
dos tipos de articulaciones, donde una es doble. Vamos a encontrar primero la articulación femorotibial, que como su nombre lo dice, articula el fémur con la tibia. Y esta va a ser una articulación que nosotros vamos a considerar bicondilia. O sea, es una articulación de característica bicompartimental. Tiene una articulación condilia por externa, una articulación condilia por interna. Condilia por externa, condilia por interna. Por lo tanto, es una articulación de característica bicondilia. Recordemos que esta es una articulación también de característica sinovial. ¿Qué significa que sea sinovial? Que es artrosis. Cierto que es diartrosis, que tiene cápsula articular, tiene membrana sinovial, tiene líquido sinovial. ¿Qué más? Cartílago articular. Cartílago articular. Ok. Segundito, chiquillos, para terminar de... Profe, ¿qué es el ligamento que está en la tibia y el peroné? Vamos a llegar para allá. A ver. Tranquilo. Para allá, para allá. Entonces, consideremos que la articulación femorotibial, por un lado, va a ser una articulación de característica bicondilia que va a generar amplios rangos de movimiento. Y por favor ponga mucha atención con la rodilla, porque la rodilla es tremendamente importante. Si tiene amplios sistemas cápsulo-ligamentosos, o más bien, si tiene amplios sistemas de movimiento, por ende va a tener amplios sistemas cápsulo-ligamentosos también. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con varios componentes ligamentosos que van a sostener la estabilidad de la rodilla. Y ponga mucha atención con esto, porque nos encontramos con esta majamama de ligamentos. Y aquí ponga atención, no es tan complicado, solamente hay que ser bien ordenado en cómo lo vamos a estudiar. Si usted mira esta tremenda cantidad de ligamentos, uno se asusta un poquito, pero es muy sencillo de identificar. Siempre partamos de lo más externo a lo más profundo. Lo más externo que nosotros tenemos, ¿qué sería? Los ligamentos colaterales. Vamos a tener un colateral medial y vamos a tener un colateral lateral, o también llamado colateral tibial y colateral fibular. ¿Cómo yo sé cuál es lateral y cómo yo sé cuál es medial? Por la zona axial. Por la posición anatómica. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé aquí cuál es lateral y cuál es medial? En esta imagen, por ejemplo. A ver si son observadores. Está por posterior, así que el lado izquierdo va a ser la medial y la derecha la lateral. ¿Y si fuera la otra rodilla? No sería lo mismo. ¿Cuál es la referencia anatómica acá? Si sería en A ver. la otra rodilla. A ver quién es observador. ¿Ah? Por el hueso. Hay varios huesos. ¿Cuál? La cabeza de la figura. Por la fíbula, muy bien. Yo sé que esto es lateral y esto es medial por la fíbula. Porque yo sé que la fíbula está por lateral, en posición anatómica. Por lo tanto, no importa en realidad si es una vista anterior o posterior, eso es irrelevante. Yo lo que sé es que por la posición de la cabeza de la fíbula, esto es lateral y esto es medial. ¿Se entiende? Ok. Por lo tanto, yo voy a tener dos ligamentos, un colateral lateral y un colateral medial, en donde podríamos meternos a estudiar algunas características importantes. El colateral lateral, muchachos, si se dan cuenta, va desde el cóndilo femoral hasta la cabeza de la fíbula. Y fíjense que tiene una característica más o menos redondeada, es un ligamento redondito. Que este ligamento, les paso el dato, cuando se rompe, se retraen sus cabos. No se vuelven a pegar. Es muy raro que un colateral lateral se rompa por si acaso. Es muy, muy raro. ¿Y en el caso? La reparación es quirúrgica.
Pero según yo, algo sí. Claro, ese es el problema. Sin embargo, que se rompa es muy poco común. Es súper poco común. ¿Por qué? Porque todo el compartimento lateral de la rodilla es tremendamente reforzado por la cápsula. Muy poco probable. Si nosotros mirásemos en el plano sagital la rodilla por lateral, veríamos que el colateral lateral no es completamente recto hacia abajo como uno lo pensaría. El colateral lateral tiene una orientación ligeramente posteriorizada. O sea, que va desde arriba hacia abajo, desde adelante hacia atrás. O sea que si yo miro el colateral lateral de ladito, voy a ver esto. No está recto hacia abajo. Acuérdense siempre eso. Por otro lado, si yo miro por medial la rodilla, me voy a encontrar con el colateral medial. Que el colateral medial va a tener también ciertas particularidades. El colateral medial tiene dos tipos de fibras. Tiene fibras superficiales y tiene fibras profundas. Las fibras profundas tienen la pequeña peculiaridad de que se insertan en el menisco medial. Si usted se da cuenta en esta imagen, la característica del colateral medial es que este baja a unir la tibia con el fémur, pero las fibras profundas del colateral medial se insertan en el menisco medial. Por lo tanto, el menisco medial tiene relación anatómica con el ligamento colateral medial. Y esto es importante. Las fibras profundas del ligamento colateral medial se insertan en la cara externa del menisco interno. ¿Se entiende ello? Ok. No, perdón, no entendí. El colateral medial, las fibras profundas se insertan directamente en el menisco interno. No solamente une la tibia con el fémur, sino que también tiene fibras que se van a insertar en el menisco medial. ¿Y eso da aporte de estabilidad? Sí, pero también genera un problema. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, si nosotros miramos el colateral medial en una vista sagital, ahora por medial, nosotros nos vamos a encontrar que el colateral medial tiene una orientación anteriorizada. O sea, que va de arriba hacia abajo y de posterior hacia anterior. O sea que si yo lo miro de ladito, el colateral medial hace esto. ¿Ok? Lo cual ya debería usted llamarle la atención a algo. Los ligamentos están cruzados. Ojo con ello. Por lo tanto, los ligamentos colaterales, muchachos, y algo que no se le tiene que olvidar nunca, son coayudantes de los ligamentos cruzados de la rodilla. Esto es tremendamente relevante para entender la patomecánica de la rodilla, para entender después por qué se lesiona la rodilla. ¿Ok? Después de ello, nosotros vamos a tener a los famosísimos ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados, como su nombre lo dice, se llaman cruzados ¿por qué? Porque es cruzado. No hay mucha explicación para ello. Si nosotros los miramos en un plano frontal, significa en una vista anterior o en una vista posterior, me voy a encontrar aquí con exactamente lo mismo. Va a haber uno que tiene esta orientación y otro que tiene esta orientación. Lo que sí, los cruzados los vamos a analizar por separado. Por el momento quédese con esto que son cruzados. ¿Dónde se encuentran? Insisto, lo vamos a analizar un poquito más adelante. ¿Ya? Eso lo vamos a analizar por separado porque da para mucho análisis. Después de ello, vamos a tener el ligamento transverso de la rodilla. El ligamento transverso de la rodilla, como su nombre lo dice, va a ser un ligamento que va a atravesar la rodilla de lateral hacia medial por posterior. O sea que el ligamento transverso de la rodilla va a ser un ligamento que va a hacer esta orientación. ¿Ok? Que de hecho va a ser un ligamento que une por posterior a los ligamentos.
Si nosotros nos vamos hacia atrás, nos vamos a encontrar dos ligamentos importantes que no siempre se suelen enseñar en el pregrado. Solamente para que usted los conozca. El ligamento menisco femoral posterior y el ligamento popliteo oblicuo arqueado. Son dos ligamentos importantes. Primero, el ligamento menisco femoral posterior es un ligamento que, como su nombre lo dice, une al menisco y al fémur. Por posterior. ¿A cuál menisco? Al menisco medial. Entonces, es un ligamento que une al menisco medial con el fémur. Un ligamento chiquitito. Que este se encarga de que el menisco interno, cuando usted mueve la rodilla, no quede atrapado entre medio de la articulación. Ligamento tremendamente importante. Y el segundo va a ser el ligamento oblicuo arqueado. Este ligamento. Que el ligamento popliteo, oblicuo y arqueado va a ser un engrosamiento o va a ser una prolongación de la cápsula articular de la rodilla, que le da un gran componente de estabilidad medial a la vida. ¿Ok? Por lo tanto, colateral lateral, colateral medial, que se cruzan entre sí, si nosotros los miramos por proyección. Ligamentos cruzados, que lógicamente se cruzan entre sí, en el plano frontal. Ligamento transverso de la rodilla, que une a ambos meniscos, por posterior. Ligamento menisco femoral posterior, que une el menisco medial con el fémur. Ligamento popliteo oblicuo y arqueado, que le da mayor cantidad de componentes de estabilidad medial al componente al complejo articular de rodilla, y es una prolongación de la cápsula articular. Todo en conjunto. Todo en conjunto. Por lo tanto, si se dan cuenta, muchachos, la rodilla es tremendamente compleja desde el punto de vista cápsulo-ligamentos. ¿Me va siguiendo hasta el momento? ¿Qué es lo que acaba de decir el profesor? ¿Cuál es la pregunta? Acerca del los popliteos, los dos últimos ligamentos, el popliteo. Recuerde que el popliteo es una prolongación de la cápsula articular. Bien. Entonces, hablemos, muchachos, de los ligamentos cruzados. ¿Por qué los ligamentos cruzados hay que analizarlos aparte? Porque los ligamentos cruzados, muchachos, lamentablemente son complejos de análisis. En ese sentido, si usted se da cuenta, el ligamento cruzado o los ligamentos cruzados se dividen en un cruzado anterior y en un cruzado posterior. El cruzado anterior, como usted puede evidenciar, tiene una orientación muy específica. Va de arriba hacia abajo, de medial hacia lateral y de posterior hacia anterior. Por eso se llama ligamento cruzado anterior. Se orienta en tres dimensiones distintas: arriba hacia abajo, medial hacia lateral, posterior hacia anterior. Y por ende, el ligamento cruzado posterior, ¿cuál es la orientación que creen ustedes que tenga? De arriba hacia abajo. ¿Qué más? Medial hacia... De lateral hacia medial y de anterior hacia posterior. ¿Ok? Por lo tanto, los ligamentos cruzados, si ustedes se dan cuenta, están dispuestos de una forma tal que cubren las tres dimensiones posibles de rango de movimiento. Por lo tanto, usted sabe que la rodilla no solamente se mueve entonces hacia la flexo-extensión, sino usted sabe ahora que la rodilla incluso puede moverse hasta en tres dimensiones, lo cual es loquísimo. ¿Por qué se mueve en tres dimensiones y condiles? Y yo le dije que las condiles se mueven en dos dimensiones. ¿Por la vista? Si bien esto es algo con lo que generalmente los complico en fisiología articular, que es una pregunta difícil de responder. ¿Qué es bicondile? Sí, en parte porque es bicondile, pero hay un concepto que si alguno lo quiere buscar por cultura general, no se lo voy a pedir para esta asignatura, pero si alguien lo quiere buscar, se llama paradoja de Cotman. ¿Qué? Paradoja de Cotman. Bueno, lo veo. La paradoja de Cotman es el motivo por qué articulaciones que se mueven en dos planos son en algunos casos capaces de moverse. Muy sencillo. Entonces, los ligamentos cruzados, muchachos, fíjense que tienen una orientación en específico.
¿Les llama la atención que el ligamento cruzado anterior tiene una orientación muy similar que el colateral medial? Y el cruzado posterior tiene una orientación muy similar que el colateral lateral. Entonces son ligamentos que comparten orientaciones específicas. ¿Serán complementarios entre sí entonces? Sí. Entonces ya tenemos dos relaciones anatómicas. El colateral medial se inserta en el menisco medial y tiene la misma orientación casi que el ligamento cruzado anterior. Loco, ¿no? Ahora, los ligamentos cruzados van a tener la particularidad, no sé si tengo alguna imagen. Ya podría ser. Los ligamentos cruzados van a tener la particularidad de que se van a insertar desde las caras mediales del fémur. En este caso, el ligamento cruzado anterior va, si ustedes se acuerdan, a ver si la imagen anterior muestra. Si usted se da cuenta, el ligamento cruzado anterior va de superior a inferior y de posterior hacia anterior y de medial hacia lateral. Si se fijan, va desde la cara interna del cóndilo medial del fémur hasta insertarse en la cara anterior de la meseta tibial, específicamente en una zona que se llama espina tibial anterior. ¿Se acuerda de las espinas tibiales? Sí. Bueno, sirven para que se inserte el ligamento cruzado, en este caso anterior. Pero el ligamento cruzado anterior no solamente se inserta ahí. El ligamento cruzado anterior también se inserta, fíjese, en la cara anterior del menisco interno, que en este caso se llama cuerno anterior del menisco interno. Al igual que el ligamento colateral medial, parte de las fibras del cruzado anterior se insertan en el menisco interno. ¿Dónde específicamente? En el cuerno anterior del menisco. Entonces, el cruzado anterior y el colateral medial no solamente comparten una orientación específica, sino que también comparten una inserción en el menisco interno. Entonces, existe una relación anatómica entre el cruzado anterior, el colateral medial y el menisco interno. A eso, nosotros en clínica lo conocemos como la triada maldita. Lo conocemos como la triada maldita. ¿Por qué? Porque cuando se rompe una, se suelen romper las otras. Porque los tres comparten estructuras anatómicas entre sí. Si se te corta el cruzado anterior, generalmente te desgarra el menisco interno y también suele romper el colateral medial porque tienen la misma prácticamente orientación. O si se rompe el colateral medial, cuando se rompe, arranca un trozo del menisco interno. Y en algunos casos se lesiona también el cruzado. O sea, como esos tres ligamentos, aparte con el menisco, tienen una correlación, puede afectar Si se afecta uno, se afecta al otro. se suelen afectar los otros. Se va a operar eso, es complicado en el fondo la recuperación. Tal cual. Y después en algún minuto les voy a mostrar por qué es tan difícil generar una rehabilitación de esta triada maldita. Sí, algo. Porque tienes que considerar tres estructuras a la vez dentro de tu rehabilitación. Es tremendamente complejo hacerlo correcto. Y, Hay algunos que la rehabilitan, ahí no. ¿Y cómo, por qué a muchos atletas se lesionan los ligamentos cruzados y después de recuperarse su rendimiento físico cae drásticamente? Y eso tiene la respuesta es súper larga, pero entendamos esto. Los ligamentos no solamente son componentes fibrosos que van a limitar el movimiento mecánico, sino que también tienen amplios componentes neurofisiológicos, amplios componentes, digamos, de sensores neurofisiológicos que le van a entregar mucha información, en este caso a la rodilla. Si se dañan, lógicamente todos los sensores se dañan. Es como si su teléfono se le dañara la placa. Lo mismo. El hardware usted lo puede arreglar, sin embargo el sistema operativo deja de funcionar. En ese sentido, entonces,
Los ligamentos, recuerde, cruzados van a tener directa relación entonces con los ligamentos colaterales. El cruzado anterior, recuerde, con el colateral medial, con ambas fibras, y el cruzado posterior con el colateral lateral. Anterior con el lateral Así es. y posterior con el medial. Y el cruzado anterior va por la cara interna del menisco medial. Cara interna del cóndilo femoral medial. Cóndilo. Exacto. Ahora, algo que quizás no les mencioné. Los meniscos. Los meniscos dan para mucho análisis. Yo no sé si acá les dejé los meniscos. No, creo que no les dejé los meniscos. Pero no importa. Los meniscos, muchachos, van a ser estructuras fibrocartilaginosas. Son cojinetes de estabilidad, son cojinetes que generan una suerte de amortiguación a nivel de rodilla. En este caso, los meniscos van a cumplir con cierta particularidad, de que estos no son iguales entre sí. El menisco interno tiene forma de C y el menisco externo tiene una forma que se considera forma de O. Si bien ninguno de los dos meniscos es completamente cerrado, entendámoslo así. Sin embargo, el menisco medial o el menisco interno está mucho más abierto por medial que el menisco externo. Por lo tanto, nosotros consideramos que el menisco interno tiene forma de C y el menisco externo tiene forma de O. O sea que el menisco interno recubre menor cantidad de espacio articular que el menisco externo. ¿Se entiende ello? ¿Sí? ¿No? El menisco interno tiene forma de C, el menisco externo tiene forma de O. Forma de C, forma de O. Por lo tanto, el menisco interno va a tener un cuerno anterior y va a tener un cuerno posterior. Los meniscos, a modo de bien somero, y esto si bien no se ve en esta asignatura, pero a modo bien somero, los meniscos tienen la particularidad de que tienen un poco de vascularización. ¿Dónde? En la porción más externa de los meniscos. Tienen microredes vasculares, o sea, tienen sangre. Si tienen sangre, son capaces de repararse. Sin embargo, la zona interna de los meniscos es avascular, o sea, no tienen vascularización. Se nutren solamente a través de las cargas articulares. Por lo tanto, si la zona interna se rompe, esta no se repara. Solo para que ustedes lo sepan. ¿Ok? Eso se va a abordar mucho más en la asignatura de fisiología de tejido. Se supone el próximo semestre. Después recuerde, tenemos los ligamentos posteriores y la cápsula articular, donde recuerde que teníamos el ligamento popliteo posterior arqueado y oblicuo y teníamos el ligamento transverso femoral. Que en ese caso van a ser dos ligamentos que van a generar y van a ampliar el componente de estabilidad posterior de la cápsula de la rodilla. En ese sentido, muchachos, algo tremendamente importante de mencionarles. La cápsula articular en la rodilla no cierra la articulación por completo. Deja fuera este espacio. Fíjense que en este caso la cápsula articular va a ser esta línea punteada roja. Fíjese que recubre el cóndilo, pero deja fuera ¿a quién? ¿Las espinas? A las espinas. Por lo tanto, ¿quién queda fuera de la cápsula articular? Los ligamentos cruzados. Por lo tanto, los ligamentos cruzados quedan fuera de la cápsula articular. ¿Ok? Son ligamentos entonces extrínsecos de la cápsula articular. ¿Profe, podría dibujar los ligamentos cruzados en esa imagen? En este caso tendríamos los ligamentos cruzados acá. Uno acá, eso aparece solo, no lo veo, y otro acá. Por lo tanto, los ligamentos cruzados quedan fuera de la cápsula articular. ¿Duda con ello? Entonces quiere decir que hay dos cápsulas articulares. Hay solo una. La cápsula articular solo pasa por los lados de los cóndilos femorales, dejando afuera
a los ligamentos cruzados. Ah, o sea, los ligamentos cruzados no están protegidos por ninguna cápsula articular. No están protegidos por la cápsula. No por la Por eso rótula. es que los ligamentos cruzados son tan vulnerables a las cargas de la rótula. ¿Y la rótula lo protege? No lo protege la rótula. Hablemos entonces de la articulación patelofemoral. Ahora, ¿alguna duda con el componente cápsulo ligamentoso de la articulación femorotibial? Quizá es el más complejo. ¿No? ¿Sí? ¿No? Puede ser, tal vez, quizás. O sea, pero parten de la fosa intercondilea del fémur, los ligamentos, o la carilla Claro, como lo habíamos mencionado hace un minutos. El ligamento cruzado anterior iba con el colateral medial. Sí, señor. Vamos. Hablemos entonces de la articulación patelofemoral. La articulación patelofemoral, muchachos, es la articulación entonces que se forma entre la patela o la rótula y el fémur. La rótula, ¿qué tipo de hueso es, dijimos? Es un hueso sesamoide. Sabemos que es el sesamoide más grande de la rodilla. Por lo tanto, al ser una articulación de tipo de artrosis, de tipo artrodia, nosotros sabemos que genera ¿qué tipo de movimientos? rotaciones. Deslizamientos. Solo deslizamientos. Por lo tanto, es una articulación de tipo no axial. No se mueve en ningún plano en particular. Solo desliza por encima del canal que se llama canal troclear, que se forma entre ambos cóndilos femorales. ¿Cierto? Por dentro se forma el canal troclear o el canal intertroclear, también lo conocen, y por ahí se desliza la patela. Por eso se llama articulación patelofemoral. ¿Se entiende ello? La articulación patelofemoral va a ser una articulación que se va a generar por la unión de la patela al fémur a través de su carilla lateral y su carilla medial. Recordando que una carilla es más grande que la otra. ¿Cuál era la carilla más grande? ¿La lateral o la medial? La lateral. La lateral. La lateral es más grande. A nivel de rodilla, muchachos, el componente ligamentoso también es tremendamente amplio. Pensemos en lo siguiente. La articulación patelofemoral no está directamente pegada al fémur. O sea, la rótula no está directamente pegada al fémur. Significa que la rótula está flotando sobre el fémur. Si está flotando sobre el fémur, ¿qué significa eso? Que hay un gran componente cápsulo ligamentoso que está sosteniendo la rótula entonces sobre el fémur. Aquí les voy a complicar un poquito, porque hay hartos ligamentos. Nosotros vamos a tener el primero, que va a ser el ligamento rotuliano. Se le cayó. El ligamento rotuliano va a ser el ligamento que va a unir a la rótula con la tibia por abajo. ¿Ok? Vamos a tener a los retináculos rotulianos. Vamos a tener un retináculo medial y un retináculo lateral. Retináculo medial, retináculo lateral. ¿Qué es retináculo? ¿Perdón? ¿Qué es retináculo? El retináculo es una suerte de ligamento pero más delgadito. Son retináculos medial, retináculo lateral. Y el ligamento rotuliano. Y la que está en la base de la rótula es un tendón. Eso es un tendón. A ver. ¿Ya? Vamos a tener entonces también a un ligamento tremendamente importante que se llama ligamento patelofemoral medial. Si bien hay muchos más ligamentos tibios, la rótula tiene muchísimos ligamentos, pero los que le estoy nombrando son los más importantes. El ligamento patelofemoral medial, por lo tanto, este va del fémur a la rótula por medial. Recuerde siempre ese ligamento porque es tremendamente importante para entender la estabilidad de la rodilla. En ese sentido, si nosotros miramos este esquema entonces, vamos a ver el tendón o ligamento rotuliano, que algunos le dicen tendón, otros le dicen ligamento, como quiera llamar. Vamos a tener a los ligamentos patelotibiales lateral, patelotibial medial,
vamos a tener el patelofemoral lateral y el patelofemoral medial, y los retináculos, recuerde, lateral y retináculo medial. ¿Cierto? Los retináculos están debajo de los ligamentos patelofemorales. Están bajo el mismo componente. ¿Ok? Si usted se fija, el ligamento patelofemoral medial va a ser uno de los más importantes de la estabilidad de la rodilla. ¿Por qué? Se lo explico. Porque el ligamento patelofemoral medial, que sería este, va a ser un ligamento que va a ser traccionado por un tendón muscular que lo va a traccionar el músculo llamado vasto medial oblicuo, que es un músculo que va por acá, el músculo interno que tú tienes en tu rodilla. El vasto medial oblicuo es un músculo que cuando se tensa y se contrae, va a traccionar este ligamento patelofemoral medial hacia medial. Y por lo tanto, ¿qué hace con la rótula? Cuando la tracciona, ¿hacia dónde se va la rótula? Hacia medial, ¿cierto? Porque lo está traccionando este ligamento. ¿Y este ligamento cómo tracciona la rótula? Por la activación del músculo que se llama vasto medial oblicuo. Ya está acá. ¿Ok? Hacia medial. Por eso cada vez que tú contraes tu cuádriceps, el vasto medial oblicuo tracciona hacia medial la rótula. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, muchachos, con los ligamentos de la patelofemoral? Por lo tanto, ya tenéis muchos ligamentos que estudiar en la rodilla. Hablemos de tobillo y pie. Si bien el tobillo y pie, muchachos, tapa un montón, es súper complejo, al igual que en lo que ocurre en muñeca y mano, vamos a ver las partes más importantes. La articulación tibio-peronea distal va a consistir en dos articulaciones. La primera va a ser la sindesmosis tibio-peronea. Usted lo recuerda que lo mencionamos cuando recién empezábamos a hablar de las articulaciones tipo sindesmosis. ¿Qué es una sindesmosis? Una anfiartrosis, o sea, una articulación de tipo semimóvil. Semimóvil. Vamos a tener entonces la articulación tibio-peronea distal, la cual nosotros sabemos que si tenemos una distal también tenemos una proximal, la cual ambas van a ser articulaciones de tipo artrodies. Articulaciones de tipo artrodies. Tanto la tibio-peronea proximal como la tibio-peronea distal. En donde la tibio-peronea distal va a tener dos ligamentos importantes: el tibio-peroneo posterior y el tibio-peroneo anterior. Tibio-peroneo, ¿por qué? Porque une la tibia con el peroneo. ¿Se entiende ello? Ok. Sigamos avanzando. Tenemos entonces a la membrana interósea, a los ligamentos tibio-peroneos anterior y posterior, y por dentro vamos a tener un ligamento que se llama ligamento interóseo, que también, por distal, va a unir a la tibia con el peroneo. Y acá abajo nos vamos a encontrar con un ligamento mucho más grande que va a unir a la mortaja, que se va a llamar ligamento transverso inferior. Por lo tanto, la mortaja tibio-peronea va a tener la membrana interósea, ligamentos tibio-peroneo anterior y posterior, ligamento transverso inferior y el ligamento interóseo. Profe, respecto a los ligamentos interóseos, por ejemplo, cuando estaba derivando del campo, ¿Claro? salía que tenía varios ligamentos interóseos, pero no especificaban el cual. Salía solamente escrito. Como sugerencia, básate en la tabla que les dejé en la clase. Creo que eso resume de la mejor manera los ligamentos de la mano. Y en el caso del pie va a pasar algo muy similar. ¿Ok? Después vamos a tener, si seguimos bajando, a una articulación que se llama talocrural. La articulación talocrural es una articulación que se da entre la mortaja tibio-peronea. ¿Se entiende lo que es la mortaja tibio-peronea todo esto? Acuérdense que lo vimos en la primera unidad. La mortaja tibio-peronea es lo que se forma entre el maleolo medial y el maleolo lateral, o sea que es la unión entre la tibia y el peroné por distal. Y estos forman una suerte de C invertida, que eso se le denomina mortaja tibio-peronea.
Por lo tanto, la articulación talocrural es una articulación que se da entre la mortaja tibio-peronea y la cabeza del astrágalo. Que recordemos que el astrágalo es el primer hueso del tarso, formado en el retropié. La articulación talocrural, si bien nosotros podríamos decir que es una articulación de tipo troclear, funciona como una articulación tipo esferoide. No se preocupen, en algún minuto se les voy a contar por qué funciona como una esferoide. Por el momento, de todas maneras, quédese con que es una articulación de tipo troclear. Como habían ciertas salvedades de algunas otras articulaciones que también tenían su doble clasificación. Por el momento, articulación de tipo troclear. ¿Ok? ¿Qué significa troclear? Se mueve en un plano. Solo en un plano. Se supone que solamente hace flexo, extensión. Pero yo podría demostrarles que hace mucho más movimiento que eso. Después tenemos la articulación subtalar. Que la subtalar se da entre el astrágalo y el calcáneo. Que este tipo de articulación es una articulación de tipo plana. O sea que solamente genera deslizamientos. Entre estos dos huesitos se forma un túnel. Ese túnel se llama túnel del tarso. Nunca se lo olviden. Por ahí pasa un nervio importante que genera un síndrome que se llama síndrome del túnel del tarso. Súper doloroso. ¿Ok? Túnel del tarso. Después nosotros vamos a tener a los ligamentos que van a darle la estabilidad a estas dos articulaciones, a la talocrural y a la subtalar, que van a ser los ligamentos de tobillo. Vamos a tener ligamentos laterales y ligamentos mediales. Y aquí ponga mucha atención con los ligamentos del tobillo. Los ligamentos del tobillo por lateral son tres: el talofibular anterior, el calcáneo fibular y el talofibular posterior. Talofibular, ¿por qué? Talo se refiere al astrágalo. Por si acaso, para no nombrar entero el astrágalo. Talofibular, o sea, entre la fíbula y el astrágalo por anterior. Después, entre la fíbula y el calcáneo. Y después, entre la fíbula y el talo o el astrágalo por posterior. Pero también estaría bien nombrarle cómo sale en la imagen, ¿no? Sí, por supuesto. Yo solamente le digo talofibular anterior porque es más corto. Podría también decirle peroneo astragalino anterior, si no hay ningún problema, pero es más largo. Solamente lo importante, más que se lo aprenda de memoria, es saber de dónde a dónde va. ¿Por qué estos ligamentos son tan importantes? Porque la mayoría de los esguinces de tobillo ocurren en estos ligamentos. Y en este mismo orden: talofibular anterior, calcáneo fibular, talofibular. Significa que cuando su tobillo se dobló alguna vez hacia adentro y se inflamó ese tobillo, usted se dañó en ese mismo orden estos tres ligamentos. En sí, la definición correcta de un esguince, ¿cuál sería? Rotura de un ligamento. Rotura. Rotura parcial o total de un ligamento. ¿Ok? Dígame. Bueno, tengo escuchado esta parte de a qué se debe entonces. Probablemente está dañado alguno de esos ligamentos. De manera parcial o de manera total. Bien, por lo tanto, apréndase muy bien los ligamentos laterales del tobillo: talofibular anterior, calcáneo fibular, talofibular posterior. O peroneo astragalino si le gusta más esa definición. Como tenemos tres ligamentos por lateral, por ende también tenemos ligamentos por medial, solo que por medial son 4. Por medial, nosotros vamos a tener un complejo ligamentoso llamado ligamentos deltoideos. O ligamento deltoideo. ¿Deltoideo por qué? Porque tiene una forma triangular. Dice, con harta imaginación. Si se da cuenta, los ligamentos mediales del tobillo son un análogo de los ligamentos laterales. Son casi iguales que los ligamentos laterales. La única diferencia es que estos son ya no entre la fíbula y el astrágalo, sino que entre la tibia y el astrágalo. Por lo tanto, tenemos al tibio astragalino anterior, tibio calcáneo, tibio astragalino posterior.
Y vamos a tener un último ligamento y uno extra, que es el que no tiene por lateral, que es el ligamento tibio navicular, que como usted se podrá dar cuenta, va desde la tibia hasta el huesito navicular, por medio. Si se da cuenta, son los mismos 3 ligamentos por lateral, pero la única diferencia es que se agrega el ligamento tibio navicular. Por lo tanto, por medial tiene 4, por lateral tiene 3. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿So? ¿Puedes hacerlo para atrás? ¿Está violenta la rodilla? Estudiando. ¿Está violenta la extremidad inferior? Tiene que ser en el tórax. Tiene harto que estudiar entonces. Con esto vamos matando, muchachos. Hablemos de las articulaciones mediotarsianas e intertarsianas. Si bien yo no me voy a detener a hablarles nuevamente lo que ocurría entre los huesos del tarso, el metatarso, porque son exactamente las mismas articulaciones. Entre los huesos del tarso también son articulaciones planas. Entre el tarso y el metatarso también son articulaciones planas. Y entre el metatarso y las falanges también son articulaciones troquiales. Exactamente igual que en la mano. Lo único que yo aquí quiero hacerle una pequeña aclaración son las articulaciones que nosotros nos vamos a encontrar entre las divisiones funcionales del pie. Que si se acuerda, este es el retropié, medio pie y antepié. Si usted se acuerda. ¿Quién formaba el retropié? El astralo y el calcáneo. Y el calcáneo. ¿Quién formaba el medio pie? El navicular, los 3 cuniformes y el Y cuboide. el cuboide. ¿Y el antepié? Todo lo que sobra de padre, ¿cierto? De los metatarsos. Por lo tanto, entre el retropié y el medio pie se va a formar una articulación que se llama articulación de Chopard. Articulación de característica plana. Articulación de Chopard. Y entre el medio pie y el antepié vamos a tener la articulación de Lisfranc. Articulación también de tipo plano. ¿Ok? Al igual como ocurría en la mano, que entre la primera y segunda fila del carro, ¿se acuerdan? Un homólogo exactamente igual. Solo que entre el retropié y el medio pie se llaman articulación de Chopard, y entre el medio pie y el antepié, la articulación de Lisfranc. ¿Ok? Articulación de Chopard y articulación de Lisfranc. ¿Qué tipo de articulaciones? Planas. Y la última es troqulear. La de la metatarso. Sí. Troqulear. Entonces aquí tenemos las articulaciones de Chopard, articulaciones de Lisfranc y las articulaciones que van a ir asociadas a estos dos complejos articulares. Si bien no me interesa que se la aprenda de memoria, solamente que sepa dónde está la articulación de Chopard, solo dónde está la articulación de Lisfranc. Ya después en alguna otra asignatura nos complicaremos exactamente con la cuboidea metatarsiana y todo ese tipo de articulación. ¿Se entiende ella? Obviamente, les tengo los ligamentos del pie, igual que la mano. Por lo tanto, vamos a hacer la misma metodología que hicimos con los ligamentos de la mano. Haremos. Va a ser un esquema de los ligamentos del pie, al igual que los de la mano, porque los ligamentos del pie y los ligamentos de la mano son tremendamente difíciles de recordar. Por lo tanto, les sugiero que los estudien. ¿Ok? Son hartos, como se puede dar cuenta. Hay unas clasificaciones que te los divide por capas. Por si acaso. Después tenemos las articulaciones intermetatarsianas, que al igual que las intermetacarpianas, son articulaciones de tipo planas, que en este caso forman el final de la articulación de Lisfranc. Y el resto hacia adelante es exactamente igual que lo que ocurría en la mano.
en donde vamos a tener a las metatarso-falángicas, en las cuales las metatarso-falángicas las podemos considerar de tipo condiliar, sobre todo la del primer dedo o la del hallux, y después las articulaciones interfalángicas que van a ser de tipo troquear. No sé si hay mucho análisis dentro de estas articulaciones. Y los ligamentos que son exactamente los mismos que en las falanges de la mano. Vamos a tener los ligamentos planares o plantares en este caso y los ligamentos colaterales de cada una de las articulaciones interfalángicas. Haga un mapa conceptual. Le sugiero que haga un mapa conceptual para los ligamentos del pie y ligamentos de la mano. ¿Ok? Tremendamente importante. Si se da cuenta, los ligamentos de la rodilla son un montón, al igual que los ligamentos del tobillo. Por lo tanto, muchachos, yo les sugiero que vaya haciendo mapas conceptuales, mapas mentales, vea los modelos anatómicos, tome la imagen a los modelos anatómicos y de esa forma vaya identificando los ligamentos importantes de cada una de las articulaciones. Hay harto que estudiar, chiquillos. No sé si es que hay alguna duda o consulta con lo que hemos visto el día de hoy. Yo creo que el mayor reto del día de hoy son los ligamentos, más que la articulación. Las articulaciones son muy sencillas como se puede ver, a diferencia de la extremidad superior, que es todo lo contrario. Las articulaciones son más complejas que los ligamentos. Bien, chiquillos, si no hay ninguna duda o consulta, entonces los veo el Pues